Ya, entonces continuamos. A ver, nos vamos a preguntar entonces ya, entonces, si es que nuestro integrando no es continuo por aquí adentro, la integral va a ser distinto de cero y vamos a tener que calcularlo, ¿no? Pero veamos acá. Este polo de acá. Fíjate acá, nuestro integrando f de z es discontinuo ¿en qué punto? F de z es discontinuo, había sido discontinuo para z igual a 4. Ahora esto está dentro de nuestra región de integración, compañeros. Está aquí adentro. ¿Cuánto sale 2 por pi? Pi es más o menos 3.14. Por 2 va a ser 6 punto algo, ¿no? 6.28 por ahí. Entonces, z igual a 4 me va a quedar más o menos por acá. Aquí va a estar z igual a 4. Está bien, entonces este punto de acá está dentro de nuestra región de integración, por tanto la integral había sido distinto de 0, ya. Ahora, ¿qué más podríamos hacer? Habría que calcular la integral de alguna otra manera, pero vamos a seguir viendo nuestro formulario. Ahora vamos a ver lo que había sido la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué nos dice la fórmula integral de Cauchy? A ver, revisen donde dice la fórmula integral de Cauchy. ¿Qué nos dice? Que se puede calcular una función integrando del tipo f de z dividido entre z menos z sub 0, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? A 2 por pi por i por la función f de z, pero evaluada en el punto z sub 0. ¿Estamos de acuerdo? En el punto z sub 0. Ya está, listo. Entonces, ¿será que se puede aplicar esto? Las condiciones para poder aplicar esta fórmula, acá está algo bien importante, un detalle bien importante. Las condiciones para poder aplicar esta fórmula son las mismas condiciones del teorema de Cauchy. Es decir, que la función f de z tiene que ser analítica dentro y sobre la región de integración, dentro y sobre nuestro contorno de integración. ¿Ya? Además tiene que ser una integral cerrada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería nuestra función f de z en este caso? ¿Será que podemos aplicar esta fórmula acá? La respuesta es que sí. Tomando nuestra función f de z, ¿cuánto tendría que ser nuestra función f de z para poder acomodar nuestra integral a la fórmula integral de Cauchy? Voy a admitir a sus compañeros mientras me dicen. Ya. Ahora, nos vamos a dar cuenta que fácilmente podríamos asumir que f de z tiene que ser igual a ¿cuánto? Para poder aplicar la fórmula integral de Cauchy. Disculpen que lo haga muy lento, compañeros. Es una introducción, ya tenemos que entender un poco el concepto. Y el siguiente ejercicio vamos a hacerlo igual a detalle y con ese ejercicio vamos a terminar, ¿ya? Entonces la integral se puede anotar, no, perdón. Estábamos diciendo f de z, entonces para poder aplicar el teorema, la fórmula integral de Cauchy. La fórmula integral de Cauchy, f de z puede ser 2 por z más 3. ¿Está bien? Esta función f de z, ¿será que es analítica dentro y sobre nuestra región de integración para el ejercicio? Sí, ¿no? Es una función entera, además. Esta es una función entera. ¿Sí? Entonces va a ser analítica dentro y sobre nuestra región de integración. Ahí está. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, ¿ya? Vamos a aplicar esa fórmula. Listo. Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Aplicando la fórmula del teorema integral de Cauchy. Fíjate, lo voy a reescribir a mi integral como sigue. Lo que tengo acá es mi función f de z, que ya hemos dicho que había sido 2z más 3. Y aquí abajo había tenido z menos mi z sub 0, que en este caso había sido 4, ¿no? Por el diferencial de z. Ahí está. Entonces, esta integral va a ser igual a f evaluada en ¿cuánto? No, perdón. 2 por pi por i, ¿no? 2 por pi por i por f evaluada en z igual a 4, nuestro punto singular. Nuestro punto singular. Ahí está. Esto de acá también se llama punto singular porque es un punto aislado, ¿no? Es una singularidad de nuestra función f de z, un punto en el cual nuestra función f de z no es derivable, ¿no? Eso había sido un punto singular. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Evaluamos y me queda finalmente que la integral había sido igual a 2 por pi por i por f de 4, que va a ser 2 por 4 más 3, ¿no? Más 3. Y finalmente la integral había sido, ¿cuánto me sale esto? 2 por 4, 8, más 3 va a ser 11, más 2 va a ser 22 por pi por i. ¿Estamos de acuerdo? Esta sería la respuesta. Ya está. Esto es
Este ejercicio nos va a servir como introducción a la fórmula integral de Cauchy. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, que es un poco más complicado. Ya, admito a sus compañeros. Listo, ya está. Entonces, vamos con el otro ejercicio. Este ejercicio estaba muy fácil, ¿no? Vamos con el otro, ya. Ahora, ya conocemos cómo se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy. Vamos con el otro ejercicio, ¿ya? Vamos con el otro ejercicio. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Mientras voy borrando el pizarrón. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? El siguiente ejercicio. ¿Qué número de ejercicio sería? Sería el ejercicio número 7, creo, ¿no? A ver, ahorita me fijo. Ya, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Vamos. Lo que tengo dice resolver, ¿no? Resolver. Entonces me está dando la siguiente integral. Este es el ejercicio número 7, por si acaso. E elevado a la z por coseno de z, ¿no? Por coseno de z dividido entre ¿cuánto? Entre z elevado al cuadrado menos 3 por z más 2, menos 3 por z más 2, diferencial de z, donde mi región de integración o mi curva de integración va a ser x al cuadrado dividido entre 16 más y elevado al cuadrado dividido entre 25, ¿no? Entre 25 igual a 1. ¿Qué curva es esto? Esto es una elipse, ¿no? Ya, entonces asumimos que nuestra integral es una integral cerrada, ¿no? Porque no nos está dando desde qué punto hasta qué punto. Entonces, nuestra integral va a ser una integral cerrada. Ahora veamos. ¿Será que nuestra integral, lo primero que nos preguntamos, ¿será que esta integral es igual a 0? ¿Será que cumple con el teorema de Cauchy? Para empezar vemos que acá tiene un denominador polinómico, ¿no? O sea, este denominador se va a hacer igual a 0 para algún valor de z. Entonces nuestra función va a ser discontinua y por tanto no va a ser derivable en esos puntos de discontinuidad. ¿Sí? Vamos a reescribir a nuestra integral para verlo más claro como sigue. Nuestra integral se puede anotar como la integral de e elevado a la z por coseno de z. Y en el denominador, ayúdenme a factorizar acá. ¿Qué es lo que tendría? Tendría z menos ¿cuánto? Menos 2, ¿no? Multiplicado por z menos 1. ¿Con eso salen, chicos? Ahí está. Está bien así, ¿no? Entonces ese sería el denominador factorizado, ¿no? Entonces mi función va a tener dos puntos singulares, dos puntos de discontinuidad, dos puntos en los cuales la función no es derivable, ¿no? La función no es derivable. Uy, no. ¿Y ahora qué hago? Vamos a revisar nuestro formulario y vamos a ver ahí que la fórmula integral de Cauchy está dada para un solo punto singular, ¿no? Un solo punto de discontinuidad, un solo punto en donde nuestra función no es continua y no es derivable, ¿no? ¿Qué hacemos ahora en este caso? Tenemos acá dos opciones. A ver, la primera sería aplicar una de las consecuencias del teorema integral de Cauchy. En el formulario que les he mandado, vámonos a la parte que dice consecuencias del teorema integral de Cauchy. ¿Qué es lo que nos dice? Tenemos dos consecuencias que son las más importantes. Hay más consecuencias, pero estas son las más importantes y que se aplican en el examen. ¿Qué nos dice la primera consecuencia? La primera nos dice independencia de la trayectoria, ¿no? Esa es para integrales que no son cerradas. Vamos con la segunda. Nos dice reemplazo de contornos, ¿no? Nos dice reemplazo de contornos y nos está dando una gráfica ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a graficar el ejercicio y vamos a ver si es que se puede aplicar esa consecuencia del teorema de Cauchy. Estaríamos aplicando el teorema de Cauchy, en otras palabras. Fíjate que el teorema de Cauchy había sido más de esa fórmula que habíamos visto al principio, ¿no? Entonces, vamos a graficar. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es una elipse, ¿no? Lo que tenemos es una elipse. Ya. El eje mayor es... No, a ver, el eje real, que sería el eje menor, en X va a ser 4, ¿no? Hasta aquí sería, ¿no? 4. Y el otro que va a ser el eje mayor va a ser 5, ¿no? Va a ser una elipse más o menos algo así. Algo así, ¿no?
En el eje X tiene un semieje igual a 4 y en el eje Y tiene un semieje igual a 5. Esa va a ser su gráfica, ¿no? Ya está. Entonces, este sería nuestro contorno de integración. Ahora vemos. Un ratito. ¿Qué tal si estos dos puntos están afuera de nuestro contorno de integración? Ahí es una pregunta interesante. Si estos dos puntos están afuera de nuestro contorno de integración, es decir, por aquí o por aquí, digamos, estas dos singularidades, entonces la integral directamente va a ser igual a 0. ¿Será que están afuera? En este caso está claro que no están afuera. Para empezar, el primer punto de discontinuidad, z igual a 1, va a estar más o menos por acá. Z igual a 1. Y z igual a 2, 2 es menor que 4, que este punto. Entonces 2 va a estar más o menos por acá. Ya, están adentro. Ya, no hay mucho que hacer en ese caso, ¿no? No hay mucho que hacer. Entonces, lo voy a graficar por aquí de nuevo. Lo voy a graficar por aquí de nuevo a la elipse. Un poco más grande para que se vea cómo vamos a aplicar el teorema. Y acá voy a graficar mis dos puntos de discontinuidad. Tengo el punto singular 1 y tengo el punto singular 2. Mis dos puntos de discontinuidad, ¿no? Ahí está. Y este es nuestro contorno de integración. Ahora nos vamos a fijar en la consecuencia del teorema de Cauchy. En la consecuencia número 2. ¿Qué nos dice? Que se puede reemplazar aquí, esta curva de acá, en la integral. Ahorita está con la curva C, ¿no? Se puede reemplazar, dice, esta curva C por otra curva de la siguiente forma. Nos vamos a dar estas dos curvas. Fíjate, nos vamos a dar estas dos curvas. Uy, no lo he dibujado bien. Lo voy a corregir. ¿Cómo se aplica esta consecuencia del teorema de Cauchy? Tenemos que armarnos una región múltiplemente conexa, ¿ya? Una región múltiplemente conexa. Ahí está. Ahora, me voy a dar yo esta región múltiplemente conexa, es decir, la que está adentro de mi elipse y la que está afuera de estos dos contornos que yo me acabo de dibujar. La que está afuera de esos dos contornos. Lo voy a borrar para que se vea mucho mejor. A ver. Ahí está. Entonces, digamos así. No siempre tienen que ser idénticos, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces, esta va a ser una región múltiplemente conexa. Ahora, en mi región múltiplemente conexa, yo voy a reemplazar a la curva C por estas dos curvas, ¿ya? Por estas dos curvas. ¿Será que puedo reemplazarla por una sola de estas dos curvas? No. La respuesta es que no. A la curva C se la puede reemplazar por todas las curvas interiores acá que encierren a los puntos de discontinuidad o las singularidades de mi función. ¿Ya? Entonces voy a reemplazarlo por estas dos curvas. ¿Qué es lo que me quedaría? Voy a seguir por este lado. Entonces mi integral se puede notar como la integral cerrada sobre la curva. A esta curva de acá la voy a llamar la curva C1 y a esta curva de acá la curva C2. Entonces va a ser una integral que se está evaluando sobre la curva C1 ahora unida con la curva C2. Pero auxiliar, ahí las curvas no están unidas, me dices, ¿no? Ahí auxiliar las curvas no están unidas, me dices. En realidad sí están unidas. Fíjate que si yo dibujo por acá mis dos curvas, puedo sumarles y restarles estas dos curvas de acá. A ver, esta curva que vaya en este sentido y otra curva que se pise con esta curva, es decir, que se anule con la misma curva, ¿no? Entonces puedo recorrer a las dos curvas de esta forma. A ver, ¿cómo sería? En este sentido sería, ¿no? Así y así. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre puedo unir estas dos curvas cuando tengo este tipo de arreglos. Sean 2, 3, 4 o n circunferencias o curvas que tengas tú adentro de tu región C, ¿ya? Entonces, en eso consiste. Estamos entonces describiendo a la integral en función de otras dos curvas. Esa es la segunda consecuencia del teorema de Cauchy, ¿ya? Entonces, lo que vamos a tener es que mi integral va a ser igual a la integral de e a la z por coseno de z, diferencial de z dividido entre z menos 2 por z menos 1. Ahí está. ¿Cómo se demuestra esto? La demostración de esto es muy fácil. Les sugiero que lo demuestren. Voy a subir un video demostrando esta fórmula, ya, para que se entienda un poco más. A ver si es que me da tiempo para la siguiente semana.
Entonces lo que vamos a tener es esta nueva integral. Ahora, podemos separar a la integral en otras dos integrales y con eso estaríamos resolviendo el ejercicio. Voy a separar a la integral como la suma de dos integrales. Fíjate que cuando yo tengo una integral curvilínea, se puede dividir la integral en dos secciones, ¿no? En dos secciones que sean parte de la curva. Por ejemplo, en la primera integral podríamos haberlo dividido en una por acá y otra integral para esta sección. Lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a dividir a la integral en dos secciones, una para esta curva y la otra para esta otra curva. ¿Se puede hacer eso auxiliar? Sí, se puede hacer eso porque esta no es más que un tipo de integral curvilínea, ¿no? Entonces la integral se puede anotar como la integral sobre la curva C1 de mi integrando más, lo voy a anotar así de manera resumida, ¿ya? La integral sobre la curva C2 del mismo integrando. Ahí está. Entonces, se puede hacer esto. Esto es a lo que queríamos nosotros llegar. Ahora nuestra integral está siendo evaluada sobre estas dos curvas. Mi integral está siendo evaluada sobre estas dos curvas. En sentido antihorario también. En sentido antihorario, ¿ya? Ahí está. Entonces, esta es la nueva integral que yo estoy, a la que yo estoy llegando, ¿ya? Entonces, ahora, pero auxiliar, ¿qué logramos con eso? ¿Qué logramos con haber separado la integral en otra integral que además ahora está siendo evaluado sobre estas dos curvas? Se ha hecho más largo, me dices, ¿no? Sí, se ha hecho más largo, pero vamos a escribir ahora la integral como sigue. Voy a borrar esta parte de acá, ¿ya? Sí, voy a borrar esta parte, ya no me entra espacio. Vamos a reanotar ahora la integral de otra forma. Creo que tú ya sabes qué es lo que nos conviene hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Mi curva C1, la curva C1 va a encerrar a el punto singular z igual a 1. Vamos a asumir eso. Y la curva C2 encierra al punto singular z igual a 2. Si decimos eso, nos conviene escribir nuestra integral como sigue. La integral y se puede anotar como la integral sobre la curva C1 de, voy a anotarlo así, la curva C1 encierra al punto singular z igual a 1, entonces me conviene anotarlo como e elevado a la z por coseno de z dividido entre z menos 2 dividido entre z menos 1. Y a la otra integral, de forma similar, me conviene expresarla como la integral sobre la curva C2 de, a ver, por acá lo voy a hacer, si es que me entra. Acá en el numerador tendría e a la z por coseno de z, y aquí abajo, ¿qué voy a tener? ¿Qué voy a tener por este lado? Voy a tener z menos 1, ¿no? Me conviene anotar z menos 1 y acá, dividido entre z menos 2. ¿Está bien ahí? Medios con medios y extremos con extremos, ¿no? Es la misma expresión que teníamos ahí. Entonces, para la primera integral, ahora sí tenemos un solo punto singular y ya podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Por qué? Porque la función f de z que tenemos acá arriba en el numerador es analítica dentro y sobre el contorno C1. ¿Me han entendido? Para eso nos ha servido aplicar la segunda consecuencia del teorema de Cauchy. En este caso mi f de z es esta de acá y en este caso mi f de z es otra de acá. Aquí está, esta de acá. Entonces tengo dos puntos singulares distintos. Ya tengo una integral con un solo punto singular y otra también con un solo punto singular. Ahí está. Entonces ya podemos aplicar la fórmula integral de Cauchy. Pero tú me dices, pero Auxi, acá la función aún es discontinua en z igual a 2. No se puede, me dices, ¿no? Sí, pero el punto z igual a 2 por condición, como en la gráfica lo hemos hecho, está afuera de mi curva C1. Ahí está afuera de mi curva C1. Con lo cual, cumplo que la función f de z del numerador es analítica dentro y sobre el contorno C1. Aplicando la fórmula integral de Cauchy, ¿qué es lo que voy a tener? En la primera, fíjate que no hemos tenido que definir qué tipo de curva va a ser C1 y C2, ¿no? En la primera, ¿qué me va a dar? Voy a tener, ¿cómo era la fórmula? Era 2 por pi por i multiplicado por la función f
evaluada en el punto singular. ¿Cuánto es el punto singular? Es z igual a 1, ¿no? Entonces lo que voy a tener es e elevado a la 1 por coseno de 1 dividido entre 1 menos 2. Ahí está. Ese es el resultado, este es el valor de la primera integral. Más decimos la segunda integral, más la segunda integral. Acá voy a tener 2 por pi por i por f de z. Ahora tengo otro f de z. Son distintos f de z por si acaso. No es el mismo f de z que teníamos al principio. F de z evaluada en el punto singular. En este caso me va a quedar e elevado al cuadrado por coseno de 2 dividido entre ¿cuánto? Entre 2 menos 1. Esto sería la respuesta. Espero que se haya entendido, chicos. He hecho lo más lento que he podido. Entonces, solo faltaría simplificar, ¿no? Solo faltaría simplificar y con eso habríamos terminado. Con eso habríamos terminado el ejercicio, ¿no? Con eso habríamos terminado el ejercicio. Ya. Ya no tenemos más ejercicios en la guía, ¿no, chicos? Ya no hay más ejercicios en la guía. Tenemos un poco más de tiempo. Ya. Entonces vamos a tratar de hacer uno de un examen pasado, ¿ya? Tal vez de algún examen pasado podríamos hacer. ¿Han entendido hasta acá, chicos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se escucha bien, chicos? ¿Se escucha entrecortado mi voz? Tal vez por la velocidad del internet. No se oye bien. Ya. Entonces haremos una de un examen pasado, ¿ya? De un examen muy pasado. A ver. ¿Dónde están mis exámenes pasados? Aquí está. Ya. La número... A ver... Ya, este de acá podríamos hacer. Ya. Se los voy a poner por acá. Número... Esta es de un examen pasado, por si acaso, y te dice calcular la integral. Calcular la integral. Y te dice integral igual a la integral sobre la curva C de coseno al cuadrado de 3 veces z diferencial de z dividido entre z menos pi dividido entre 3 elevado a la 40, donde la región o la curva de integración es módulo de z menos pi tercios igual a 1/2. Módulo de z menos pi tercios igual a 1/2. Ya, a ver, vamos con ese ejercicio. Los anteriores ejercicios también eran de exámenes pasados, ¿ya? Bueno, los últimos, ¿no? Los últimos eran de exámenes pasados. Ya, voy a borrar esta parte y vamos a ver cómo resolver este problema. Fíjate, así te van a preguntar en el examen, Tienes que estar preparado para poder resolver este tipo de integrales. Ya, vamos a analizar. Lo primero que nos preguntábamos, ¿qué era? Antes, el primer paso siempre era graficar mi región o mi curva de integración, ¿no? Me dice que es una circunferencia, pero es una circunferencia que está desplazada en el eje real, ¿no? Aquí está, menos pi tercios, dice. Si es que esto estuviese multiplicado por el número imaginario y estaría desplazada en el eje imaginario, ¿no? Y así son los desplazamientos en estas ecuaciones, ¿no? Entonces, me dice que el centro de la circunferencia está en z igual a pi tercios. Ya, a ver si acá voy a tener 1, 2, por acá que sea 3. Pi es 3.14, ¿no? Pi tercios, ¿cuánto va a ser? Va a ser algo de 1 punto algo, ¿no? 1 punto algo. Entonces va a estar por acá. Va a estar por aquí, digamos. Ahí está. El punto, el centro de la circunferencia, y me dice que tiene radio 1/2. Entonces va a ser más o menos algo como esto, ¿no? Mi región de integración. Creo que va a ser una circunferencia un poco más pequeña, ¿no? Ya, tú lo dibujas de una menor
de una mejor manera, ¿ya? Listo, entonces lo que tenemos es esta es nuestra curva de integración y asumimos que está siendo recorrida en sentido positivo además. ¿Qué más? Ahora nos preguntamos, tal vez esta integral es igual a cero. A ver, tal vez es igual a cero. Hay que hallar en dónde están ubicados los puntos de discontinuidad de nuestra integral, ¿no? A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos que está dividido entre z menos pi tercios. Entonces, nuestro punto de discontinuidad en el cual nuestra función no es analítica es z igual a pi tercios. Y es justo este punto, ¿no? Es justo este punto. Y está dentro de nuestra curva. Ah, ya, está dentro de nuestra curva. Entonces, la integral es distinto de cero. Entonces, vamos a tener que aplicar alguna fórmula, ¿no? Vamos a tener que aplicar alguna fórmula, ya. ¿Qué fórmula podríamos aplicar? ¿O qué procedimiento podríamos hacer? O parametrizamos la curva. Lo más fácil acá es siempre aplicar teoremas, ¿ya? Vas a buscar siempre aplicar los teoremas de Cauchy cuando veas este tipo de funciones, ¿ya? Entonces, ¿qué teorema o qué fórmula podríamos aplicar? Vemos que acá esto lo podríamos tratar de acomodar a la fórmula integral de Cauchy, ¿no? A la fórmula integral de Cauchy. Pero veamos, a ver. Veamos si se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy. Ya nos quedan los últimos 5 minutos. Vamos a plantearlo al menos para ver si es que se puede aplicar la fórmula integral de Cauchy. ¿Cuál fórmula integral de Cauchy podríamos aplicar? Se los he anotado 3 fórmulas en el PDF que les he enviado. He anotado 3 fórmulas en el PDF que les he enviado. Vean esas 3 fórmulas en el PDF que les he enviado. ¿Cuál de las 3 podríamos aplicar? ¿La primera, la segunda o la tercera? A ver, creo que la tercera, ¿no? ¿Qué nos dice la tercera? Nos dice que la integral de f de z dividido entre ¿cuánto? Entre menos z0 elevado a n más 1 diferencial de z es igual a ¿cuánto? Esto se puede calcular multiplicando 2pi por la derivada enésima evaluada en z0 dividido entre n factorial, ¿no? ¿Está bien esta fórmula, chicos? Verifíquenlo, por favor. Si está bien la fórmula, entonces, ¿será que se puede aplicar esta fórmula acá? Para empezar, nuestra función f de z, otra vez, tiene que cumplir con las condiciones del teorema de Cauchy. Siempre son las mismas condiciones, ¿no? Siempre son las mismas condiciones. Lo que hay que ver es que es una región simplemente o múltiplemente conexa. En este caso tenemos una región simplemente conexa, ¿no? Entonces, nuestra función f de z tiene que ser analítica dentro y sobre nuestro contorno, que en este caso había sido esta circunferencia. Es analítica dentro y sobre ese contorno. A ver, ¿cuál es mi función f de z? Acá lo que voy a hacer es tomar este denominador como este de acá, y n tendría que valer, creo, 39, ¿no? 39 tendría que valer. Por tanto, mi función f de z, al comparar la fórmula integral de Cauchy, va a ser igual a coseno al cuadrado de 3 por z, ¿no? 3 por z. Ahora, ¿qué problema tenemos? Esta función, la función coseno, chicos, es una función entera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? La función coseno, la función seno, la función exponencial eran funciones enteras. Entonces, asumimos directamente, no, pero al ser esta una función entera, entonces va a ser pues analítica dentro y sobre este contorno también, porque al ser una función entera, es una función analítica sobre todo el plano complejo. Listo, entonces lo único que nos faltaría sería evaluar en la fórmula. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta, compañeros? Ya se nos está acabando el tiempo. Acá tengo 2 por pi por i, acá tengo n factorial, y acá necesito la derivada enésima de esto, ¿no? Hay que hallar la derivada enésima de esto, entonces vamos a recordar un poco de cálculo 1. ¿Cómo hallamos la derivada enésima de esto? Se puede primero reescribir a f de z de una manera más simple. ¿Qué nos conviene hacer acá? Este exponente nos está perjudicando, entonces vamos a linealizar, Entonces lo que voy a tener va a ser 1 más coseno de 2 por el argumento era, ¿no? La fórmula para linealizar, ¿te acuerdas que estaba dividido entre 2? Así era, ¿no ve? 2 por el argumento me va a quedar 6 por z, está bien. Entonces esta va a ser mi función f de z. Hay que hallar la primera derivada, va a ser igual a, al repartir esto, la primera es una constante, acá me va a quedar
¿Cuánto me queda? Derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos, ¿no? Menos el seno. A ver, acá voy a tener menos 1/2 por 6 por el seno de 6 por z. Perdonen el desorden. Ahora hay que llevar esto a función de coseno. Me quedaría menos 1/2 de 6 por coseno de 6z más pi medios. Así era la fórmula, ¿no? Así era la fórmula. Y de ahí, otra vez, perdón, este signo negativo ya no está. Bueno, van a repasar un poco de cálculo 1, ¿no? Para poder llevar la función seno a la función coseno, estoy aplicando el desplazamiento del ángulo, ¿no? Y este signo negativo se va con esta fórmula. Aquí adentro está implícito. O sea que si desarrollas esto, te tendría que dar esto, ¿no? Si desarrollas esto, te tendría que dar esto, ya. Entonces, luego tendríamos la segunda derivada, va a ser igual a 1/2. Lo voy a hacer de manera más directa, chicos, porque ya se va a cortar. Ya se corta. No, sigue. Mis disculpas, chicos, ya. Nos queda unos cuantos minutos más. Lo voy a hacer de manera más rápida, ya. Entonces, la segunda derivada, directamente lo voy a hacer, ya. Va a ser 6 elevado al cuadrado por coseno de 6 por z más, y acá viene un 2, lo vas a verificar tú en tu casa, vas a recordar derivadas enésimas de cálculo 1, ya, 2 por pi medios, es que ya no nos queda mucho tiempo, ya se va a cortar, y la derivada enésima va a ser igual a 1/2 de 6 elevado a la n por coseno de 6 z más n por pi medios, esta va a ser, ahí está. Entonces, para poder aplicar la fórmula, ¿cuánto tiene que valer n? Hemos dicho, de acá decimos, ¿no? 40 tiene que ser igual a n más 1, entonces n tiene que ser igual a 39. Así que vamos a reemplazar n igual a 39 en esta fórmula. Hallamos entonces la 39ª derivada de mi función f y lo evaluamos a eso en z igual a pi tercios.